Violencia de género, ¿qué es? Es más que nada un concepto sumamente ideologizado. Yo rechazo la violencia, cualquiera sea su forma. Es decir, no quiero que haya violencia, ni en los estadios de fútbol, ni en la calle cuando manejo, ni violencia contra el niño pequeño que no se puede defender, ni contra el anciano. O sea, yo rechazo toda forma de violencia. La violencia de género es un concepto ideológico porque es unidireccional y responde siempre al mismo patrón: hombre maltratador, mujer víctima. Eso es violencia de género. En realidad nosotros en el país tenemos una ley que es la de violencia contra la mujer. Recuerdo que en el momento que se aprobó hace ya más de 10 años, había muchas legisladoras que decían: si le ponen violencia de género no la voto. Por lo tanto, por más que se hable de una ley de violencia de género, la que tenemos en el país es ley de violencia contra la mujer. ¿Qué año? 2006, si mal no recuerdo. Bien, es reciente. Sí, relativamente reciente, Sí. Pero en aquel entonces, o sea, no querían violencia de género, era violencia contra la mujer, porque por más que sea reciente, es anterior al matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, o sea, Sí. es otro contexto social. Insisto en esto de que la violencia es ideológica. Esa violencia se da por un abuso de poder sobre una persona que tiene menos recursos. De hecho, no existe solamente la violencia física. Por supuesto que vemos cosas horrorosas, los famosos femicidios, porque en el caso de la agresión física, o sea, está claro que yo, mujer, inicio una gresca contra mi marido y empuño la sartén, él tiene una capacidad física como para arrebatármela y causarme un daño mayor. En un enfrentamiento físico, naturalmente, la que sale perjudicada es la mujer. Lo mismo que si se enfrenta un adulto contra un niño, ni hablar un niño por nacer. El varón es físicamente más fuerte. Sí. Incluso dice... O sea, no está en igualdad de condiciones físicas. Claro. A veces el que no está en desmedro físico es un anciano, por ejemplo, o una persona discapacitada. O sobre todo los niños. El niño pequeño y ni hablar Sobre el niño todo por el niño. nacer, ¿no? Claro. Absolutamente indefenso. Entonces, eso se da ante una desigualdad de fuerza física. Incluso dicen que cuanto más rudo es el hombre, más ejerce fuerza física, no tiene otros recursos. Pero la violencia se puede dar de otras maneras. A ver, Puede haber violencia psicológica. por ejemplo. Y, por ejemplo, bueno, te digo determinadas cosas, te hago perder autoestima, te digo, mirá, pero bueno, para eso no serví. O sea, hay formas de violencia psicológica. Y dicen algunos estudios que las mujeres tenemos incluso más capacidad para infringir violencia psicológica que el hombre. Incluso, así como la violencia física sería mayor cuanto más rudo es el hombre, la violencia psicológica, dicen algunos estudios hechos en Perú particularmente, crece al revés con el grado de preparación que tiene la mujer. O sea, más preparada, más capacidad para infringir violencia O sea, psicológica. como cierta inteligencia orientada a someter al otro, Claro. a manipularlo, a hacerlo sentir mal. A veces hay violencia económica. De hecho, la ley de violencia contra una mujer tipifica muchas formas de violencia, muchas modalidades, ¿no? Bien. Económica, a veces alguien gana más en la familia y cree que por eso puede. En una familia los bienes son comunes, ¿no? Pero alguien puede pensar que porque gana más, manda más en la casa, ¿no? Y esa es una forma de violencia económica. Es decir, la violencia es censurable siempre. Lo que yo no adhiero es esa construcción ideológica de el hombre es el maltratador y la mujer víctima. Porque, por ejemplo, hay mucha violencia, y de hecho hay asociaciones feministas que la estudian en parejas lesbianas. Y ahí no tiene ese patrón del hombre y la mujer, del maltratador y la víctima. Y sin embargo hay mucha violencia. Las lesbianas tienen, por ejemplo, O sea, problemas en la también denuncia. hay violencia en las parejas Donde no hay hombre, donde no hay hombre. claro, O sea, una es más poderosa o ejerce violencia sobre la otra. así es. Lo que pasa es que no está preparado jurídicamente para que eso se... Primero que, bueno, el lobby homosexual, eso no quiere que se conozca demasiado. Hay ONG que trabajan, incluso ONG porque vienen del propio feminismo, que ha tenido ese estilo de vida, Sí. que trabajan en eso. Porque siempre se da eso de que, bueno, acá hay un hombre maltratador, una mujer víctima, y entre dos mujeres la relación va a ser idílica. Es como que les pincha un poco, ¿no es cierto?, esa imagen que quieren Esa dar. fantasía de que... De no existiendo el hombre está todo fantástico. Claro.
Entonces, siempre hay conflicto entre dos personas, sean o no Claro. heterosexuales, homosexuales. Sí, Es sí, sí, inevitable, sí. entiendo, ¿no? Lo que pasa que, insisto, es una construcción ideológica. ¿Y qué pasa cuando un hombre sufre violencia? Un hombre no Eso puede... no es violencia de género. Claro, no se según entiende como violencia de género. ¿Cómo se entiende según la ley? No hay violencia de género donde el perjudicado sea el hombre. De hecho, Claro, porque para que sea de género tiene que ser porque es hombre. porque es hombre hacia una mujer. O sea, no basta con que la padezca la mujer, sino que tiene que ser producida por un hombre además. Ahora, le hago una pregunta, empezando por el principio. El concepto de género o el término género, entiendo que se empezó a utilizar en este contexto hace poco tiempo. Antes se hablaba de sexo, entiendo, Sí. o de mujer, de varón, de hombre. ¿Por qué se habla de género? ¿Qué es el género? Yo lo estudiaba como concepto de la gramática, el género, la especie, el género masculino, femenino. Pero Sí. ahora se empieza a identificar con, no sé, me Esto se- resulta un poco extraño a Sí. mí. Se instala internacionalmente desde mediados de los 90 con esas dos grandes conferencias internacionales que hizo Naciones Unidas. Ahora justamente hay un encuentro en este momento en Nairobi, recordando los 25 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo. Y en el año que viene serán los 25 del 95, que fue Beijing, la conferencia internacional que hizo Naciones Unidas sobre la mujer. Y son esas dos grandes conferencias internacionales las que introducen este concepto, y a partir de ahí baja a los países. Es una construcción, digamos, es constructivismo en el sentido filosófico, rechaza la naturaleza, el orden puesto por Dios en el mundo y en el hombre, digamos, una criatura que rechaza el modo en que fue creado y se autocrea, por decirlo de alguna manera, según la forma en que se percibe. Ok, o sea, el concepto de género viene a partir de esta idea de que uno se construye su propio género, más allá de sus características biológicas, digamos, una cosa así. Sí, es un rechazo al orden natural. Es un rechazo al orden natural. Sí. Bien, ahora la pregunta es, ¿no es mucho mejor hablar de mujer que de género? Cuando se habla de violencia contra la mujer, yo entiendo perfectamente de qué se trata. Cuando se habla de violencia de género ya no lo entiendo mucho. Claro. Sí, porque en un travesti hay mayor fuerza física, tiene la misma fuerza física del hombre, por ejemplo, Claro. ¿no? En un caso de un ataque. Incluso lo que le pasa al hombre, que hoy, primero, que puede ser denunciado fácilmente. ¿Qué pasa? Cuando la mujer denuncia al hombre le creen automáticamente, porque todo está preparado socialmente como para entender que la mujer es la víctima. Va a una comisaría, Esto es así. va a una comisaría. Y sí, ¿el hombre qué va a hacer? ¿Dónde se denuncia la violencia? O sea, cuando un hombre padece violencia, ¿dónde la va a ir a denunciar? La violencia se denuncia en la comisaría de la mujer. O sea, un hombre no va a ir ahí. Cuando uno padece violencia, yo voy a la comisaría de la mujer, una comisaría que hace ese efecto. Se llama así. Se llama de la comisaría mujer. de la mujer. O sea, que el hombre no va a ir. Por otra parte, se sabe que si un hombre va a una comisaría común a denunciar violencia, la policía se le ríen en la cara. Ese es uno de los motivos por el cual no va un hombre. Claro, no es algo muy masculino ir a denunciar que tu mujer te pega. Claro, es lo que le dicen los policías. No, Ah, ¿qué venís a decir? ¿Que tu mujer te arreglate faja? solo. O sea, ¿qué va a hacer el pobre hombre? No tiene Claro. mucho. Y cuando la violencia se produce en parejas lesbianas, por más que puedan acudir a la comisaría de la mujer, ahí es como que al que toma la denuncia se le rompe el esquema, y entonces se queda mirando a las dos mujeres y a cuál de las dos le creo, porque se van a acusar mutuamente, ¿no? Claro. Ahí se les pincha un poco el sistema. Ahora, es un tema realmente muy, muy complicado, me parece. O sea que hay que trabajarlo a nivel jurídico como con un bisturí. No es algo que se pueda ideologizar, sino que hay que verlo muy bien desde el punto de vista de la realidad en sí, entiendo, ¿no? Porque hay muchas situaciones complicadas. Y fundamentalmente por parte de las familias, que siempre la primera es la gran educadora, ¿no es cierto? Cuando Claro. uno va educando desde pequeño a los hijos, a los varones no esas cosas que se dicen ahora, que todo da lo mismo, que hay que poner a las nenas tratarlas igual que los varones, pero bueno, ir educando a cada uno como corresponde, y a los varones fundamentalmente en eso que se educaba tradicionalmente, el respeto y la protección hacia la mujer, ¿no? Obviamente, yo creo que es mi teoría, ¿no? Puedo estar equivocado,
que la violencia contra la mujer procede de la falta de sentido del caballero Claro. que deben tener los hombres, los varones, que es un caballero y debe respetar hasta de algún modo venerar a la mujer. Claro. Por eso le digo, hay que esa volver. cosa nuestra cristiana, hispana, de que la mujer es algo Hoy se rechaza. superior en cierto sentido, ¿no? Como madre, como esposa, como ideal, no sé, como la Virgen, un poco lo del Don Quijote de la Mancha, ¿no? Claro. Esa cosa y de idealismo de la mujer creo que es muy sano y muy bueno para el hombre. Bueno, lo que pasa... No es un trapo de piso, es algo extraordinario. Claro, lo que pasa es que ahí en eso que usted muy bien dice, Sí. está, por ejemplo, la valoración de la maternidad, que hoy se ataca. O sea, lo que es propio de la mujer, lo que es connatural es la maternidad. Y es algo que se quiere apartar. Entonces Sí. ahí, ¿no? ¿Por qué surge la violencia de género? Que antes no teníamos tanto. Bueno, porque se manipula a la mujer, se ataca a la maternidad, terminamos con violencia Sí, de sí, sí. género. Bien, entonces la violencia de género es un concepto que está ya asumido, entiendo, en el mundo jurídico, ¿o no? Nosotros Ya se- tenemos, por existe ejemplo, eso. nosotros tenemos una sola ley que refiere a género. Incluso este año se presentó el proyecto de Código Penal en el Sí. Congreso. Es un proyecto elaborado por una comisión de 12 juristas que Sí. presidió Mariano Boriski, un penalista. Macri lo envió al Congreso el 25 de marzo, este proyecto de código. Había estado trabajado por estos juristas que habían sido designados por decreto un par de años antes. Y en el mes de junio se hace la presentación formal ante la Comisión de Justicia del Senado de la Nación. Y entonces va el ministro Garabano, el ministro de Justicia, Mariano Boriski, presidente de la comisión. Y justamente lo que explicaban en esa oportunidad era que habían modificado muchos artículos de la parte general del código para incluir el tema de la violencia de género. Primero decía Garabano que en realidad elogiaba a la comisión redactora porque era una comisión respetuosa del género, que insisto es una construcción ideológica. Y por otro lado, Mariano Boriski, el presidente de la comisión, explicaba que habían observado que nosotros en la actualidad en el Código Penal tenemos un solo artículo que menciona el tema género, que es el artículo 80 del penal. Decía Boriski, ese artículo permanece igual, incluso va a seguir siendo el 80 porque trataron de reproducir la enumeración para evitar conflictos después a los penalistas. Se mantiene el 80, es el de femicidio, que sería la violencia extrema contra la mujer en la que se produce la muerte de la mujer. Siempre una violencia así, absolutamente, injustamente discriminatoria. La violencia del hombre hacia la mujer. Es el artículo 80 de femicidio del penal, es una suerte de catálogo de delitos graves a los que les cabe la reclusión perpetua. Entonces, por ejemplo, están los homicidios agravados por el vínculo, porque no es lo mismo que yo mate a una vecina, que mate a un hijo, que mate a mi madre, que mate a mi esposo. Están los crímenes de odio, que cuando se hace la ley de femicidio en el año 2012 se incorporan en este artículo y es injustamente discriminatorio. O sea, porque porque le cabe perpetua, por ejemplo, cuando mate a alguien por motivos políticos, religiosos, raciales, por odio de género, a la identidad de género o su orientación sexual. Entonces, si usted me mata a mí o usted mata a un travesti, supongamos, por un odio de género, porque ahí como es odio de género podría ser el caso de una mujer, podría ser un travesti, por ejemplo. Si lo mata por odio de género le toca perpetua. Ahora, si usted mata a otro porque es viejo, porque es discapacitado, porque le tiene bronca, porque es hincha de Boca, no sé de qué cuadro es, pero bueno, es un ejemplo, Sí. ¿no? No es lo mismo, vale menos. O sea, no le dan perpetua, entonces es injustamente discriminatorio. Es como que hay odios que pesan más que otros. Ahora, no es justo eso. No, no es justo. O sea, desde el punto de vista, yo no soy jurista ni mucho menos, pero la balanza de la justicia aquí, o sea, no es ciega, sino que hay una preferencia, Exacto. obviamente. Claro. Y como personas, digo yo, ¿no?, que teóricamente, prácticamente están toda su vida dedicados a comprender la justicia, a realizar la justicia, cometen un error tan grave.
Porque tenemos ideólogos en el Congreso de la Bueno, es Nación. justo, a ver, yo lo entiendo, que no Sí. soy nadie, entiendo que no es justo. Claro. Si yo te mato a vos porque sos mujer, voy Perpetua. perpetua. Si te mato a vos porque tenés anteojos, No es lo mismo. voy 5 años. 8. Bueno, Aunque el resultado sea tu muerte. Sí, no es O sea, no no lo es mismo. justo. No. No es justo. Es que está dando en la tecla, Porque la justicia es justicia. Claro, que eso es Es lo un que nos equilibrio, interesa. digamos, claro. Yo deslicé antes sobre este artículo del Código Penal que comete una discriminación injusta. Y usted remarca lo central, que es la injusticia. Es la injusticia. O sea, discriminar es discernir, no está mal discriminar. No, obviamente, ¿no es cierto? no. Por supuesto, a un no vidente no le dan la licencia de conducir. Y no está discriminado injustamente. No, claro, sí, ¿No es sí. cierto? Si el sordo tampoco se la dan. O sea, hay cosas que son razonables, que no son injustas. O sea, usted Acá lo quiere que empieza decir es la algo injusticia. gravísimo, que en el Código Penal está la ideología. Está en este No la artículo, sí. justicia, sino la ideología. Sí. En este artículo... Es gravísimo. El código en general no tiene este tipo de cosas porque es de 1921. Por eso Claro. lo van a cambiar, porque es un código muy viejo. No, me refiero a ¿no? este artículo en Esto que particular. son cosas que se fueron incorporando en el tiempo, Claro. ¿no es cierto? Esto es del año 2012, el Sí. femicidio, es absolutamente injusto. Está esto en los crímenes de odio, después está, decíamos que... Ahora, y por otro lado, perdón, Sí. echa la ley, echa la trampa, porque yo mato a un travesti porque es travesti. Después digo que lo maté porque quería robarle dinero. No va a encontrar un juez que le crea eso. Es más, va a pasar al revés. O sea, usted lo va a matar por robarle dinero y van a decir que lo mató por ser travesti. Normalmente es verdad, claro. hay esa interpretación. Claro. Y decíamos que son los delitos a los que le cabe la reclusión perpetua. Ahora, si el juez ve circunstancias extraordinarias de atenuación, le puede dar de 8 a 25 años, ¿no? Pero este artículo dice que hay un solo caso en que el juez queda atado de manos y no puede reducir la prisión perpetua. Cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género. O sea, si el hombre otra vez mata a la mujer en un contexto de violencia de género, le dan perpetua. Si yo mato a un hombre en un contexto de violencia, no de género porque no se considera, me pueden dar 8 años, de 8 a 25. O sea, la violencia de género siempre es contra la mujer. Por parte del hombre. Por parte del hombre, no de otra mujer. No, porque el código expresamente dice cuando un hombre. Cuando un hombre. O Sí, sea, sí, si Si lo mata a otra mujer, no. Si un amante mata a la esposa, eso no es violencia. No. Es de, Bien. la violencia siempre es... Y si la mujer mata a su marido para quedarse con, no sé, Por violencia de o género. porque lo tiene podrido, eso no. No. Y hemos visto, digamos, entre las policiales noticias de mujeres que agreden a su esposo. Por supuesto que ahí prima lo que mencionamos en algún momento de que el hombre tiene mayor fuerza física en un enfrentamiento cara a cara, Sí, sí. la mujer pierde. Pero hay agresiones, por ejemplo, de mujeres a marido cuando están dormidos, que cuando lo pueden atacar, ¿no es cierto? Y bueno, no se considera violencia Sí, de a ver, género. yo para salvar un poco la intención de esta gente, digo, como aparentemente usted dirá si es verdad o no, está creciendo la violencia contra la mujer o no, no lo sé. O se está manifestando, o se está haciendo más pública. Los legisladores intentan legislar acerca de esto. Entiendo que es como un problema no nuevo, pero que está saliendo a la luz como tantas otras cosas, ¿no? Que antes quizá eran tabú. De hecho, hay una gran violencia contra la mujer. Desde luego. Es indudable. Ahora, la legislación parece que en lugar de ir a las causas, lo ideologiza y hace toda una cosa que tampoco disminuye los casos. Porque yo creo que hay que educar fundamentalmente desde la cuna el respeto hacia la mujer. Lo que me parece Como, que crece la qué sé violencia, yo. ¿no? En general, porque estamos como más crispados, más encerrados en nosotros mismos, a lo mejor dejamos de ejercitar la paciencia, ¿no? La humildad, otro tipo de cosas, y entonces se ven situaciones de violencia, se ve cuando uno maneja, se ve cuando tiene que hacer cola en un banco, se ve en los estadios de fútbol. O sea, creo que tenemos que trabajar para erradicar la violencia. Y por supuesto también hay más violencia contra la mujer. Me parece que hay de todo tipo. Contra los chicos hay más violencia, ¿no es cierto? Contra los niños por nacer, ni hablar. Ni hablar. Cada año hay más abortos. Eso es una violencia extrema, ¿no? Donde se llega al asesinato del chico, pero bueno, cada año hay más. Entonces, hay muchas formas de violencia que crecen. Y yo creo que... O sea, la violencia en general está creciendo. Me parece que sí. Y contra la mujer me parece que las mismas que hoy reclaman esto de la violencia de género y que han
trabajado para que se ponga eso en el Código Penal que comentábamos son las que trabajaron por la manipulación de la mujer, ¿no es cierto?, por dejar de reconocer ese ton fantástico de la maternidad y decir que la maternidad es una carga, que posterga a la mujer. Bueno, me parece que todo eso también redunda en esa violencia que vivimos contra la mujer. Bien, es muy interesante, sí. Es muy interesante, sí, porque hay en el fondo un tema cultural, de modelo cultural, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que en el artículo del actual Código Penal, artículo 80, me dijo usted. 80 que se trasladaría al reformado. Y decía Boris, sí. Y le comentaba cuando lo presentan ante la Comisión de Justicia del Senado, que cuando trabajaron en el nuevo código advirtieron que en realidad el 80 es el único artículo que menciona el tema de género hoy del Código Penal vigente. Sí. Entonces se dieron cuenta que sin llegar a esa situación extrema donde la mujer muere, hay muchos otros delitos que se cometen en el contexto de violencia de género. Entonces, en la parte general del código pusieron pautas de agravamiento para otros delitos, que no es la violencia de género, pero pautas de agravamiento en el contexto de violencia de género. Por ejemplo, una persona comete otro delito al que le tocan 1 a 6 años de pena, y el juez se ve obligado, si además había violencia de género, a darle lo que se dice el tercio superior de la pena. O sea, si es de 1 a 6 no le puede dar 2, 3, le tiene que dar 4, 5 o 6 años. Bien. O sea que se tocaron como media docena de artículos para incluir. ¿Qué tipo de delitos son? Violencia de género. Mire, no me dediqué expresamente, algún abogado ha hecho un análisis. Sí. No, pero es en la parte general, no es para, o sea, es en general, ¿no? Frente a un delito, o hay como cosas que tienen posibilidades en cosas generales, de después de cumplido tanto de la condena salir, por ejemplo, hay ciertas facilidades que no se le dan si había un contexto de violencia de género, como que está mucho más metido el tema de violencia de género. Y un tema crucial, digamos, de la reforma del Código Penal, ya que hablamos de eso, es incorporar como delito de lesa humanidad la persecución por género. ¿Qué es el delito de persecución por género? Eso está previsto incluirlo como delito de lesa humanidad en con la reforma del Código Penal. O sea, el Código Penal prevé delitos de lesa humanidad, la esclavitud, por ejemplo, otros delitos, pero se incluye la persecución por género. Una cosa que realmente es preocupante, ¿no? Porque como todo tipo penal abierto puede llegar a recibir cualquier clase de interpretación, y entonces cualquiera que sistemáticamente defienda el orden natural o se oponga a algún pseudo reclamo del lobby LGBT podría ser tildado de perseguir. Y además un delito de lesa humanidad, primero que tiene una condena importante de 15 a 30 años, segundo que son los únicos delitos que son imprescriptibles. O sea, si ese código estuviera vigente, a lo mejor estamos diciendo esto y no pasa nada, pero dentro de 20 años estamos vivos, nos pueden querellar por esto, son delitos imprescriptibles. Ahora, el término persecución da la impresión de que no es una acción individual de una persona, sino de un colectivo, de un partido, de un movimiento, no sé, de una iglesia. Cuando se habla de persecución, claro, no es que yo te persigo a vos, sino que nosotros, como colectivo, no sé, anti-travesti, persigue a los travestis y sí, supongo. Y dice el artículo proyectado, que es el 519 del Código Reformado, es persecución a una persona o a un grupo de personas con una identidad definida. Claro. No tanto si la que persigue es un grupo, sino que esto va dirigido, o sea, como decíamos antes, la defensa del orden natural, que no va contra el travesti que se llama Juan, hagan el documento rectificado, o sea, sino contra los reclamos del colectivo LGBT, eso puede ser interpretado como persecución. Ahora, es interesante ver que dicen que esto está copiado del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sí. Y, bueno, entró en vigencia a comienzos de los 2000, nuestro país es Estado parte, y es cierto que el Estatuto de Roma tiene un artículo que es exactamente igual a este que copiaron en el Código
penal, pero el Estatuto de Roma dice persecución por género, entendido según el párrafo X, Sí. y ese párrafo está incluido en el mismo artículo. Y ahí hace la salvedad de que se va a entender género como sexo, femenino o masculino, y no va a tener otra acepción que esa. O sea, transcriben, y lo dicen, un artículo del Estatuto de Roma y le suprimen la aclaración de lo que significa género, lo cual de alguna manera es comprensible en este país porque el código tiene otros artículos que habla de género, uno en la actualidad va a tener más con el reformado, porque tenemos una ley de identidad de género. Ahora, si uno quiere replicar el espíritu del Estatuto de Roma, que interpreta género como sexo, que pasaba al comienzo con muchos documentos donde se ponía la palabra género y había países que al suscribir decían, bueno, sí, te firmo esto, pero género para mí son los dos sexos. Sí, masculino y femenino. Claro, entonces pasaba en aquella época en que se redacta el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero bueno, si uno hoy por hoy en Argentina quiere replicar eso, y bueno, no puede poner la aclaración, tiene que poner sexo. Si lo hace honestamente, tiene que poner sexo en lugar de género, ¿no? Esta introducción de la persecución género es realmente preocupante, porque además vimos muchísimos ejemplos de persecución en base a esta construcción ideológica que es la ideología de género. Por ejemplo, Yo me acuerdo de algunas viejísimas, o sea, obispos perseguidos en el año 2003, donde no había ley ni siquiera de educación sexual, de matrimonio igualitario, de identidad de género. Un caso que recuerdo, por ejemplo, fue cuando ya el fallecido arzobispo de Mercedes Luján, que era Monseñor Di Monte por entonces, sí. año 2003, va a la parroquia San Cayetano de Luján un 7 de agosto, porque los obispos suelen hacer eso, Sí. el día de una festividad, ir a celebrar a la parroquia que está bajo esa advocación. Va a celebrar a la parroquia de San Cayetano y ese día toca la epístola de San Pablo a los romanos, que fustiga al homosexualismo como un vicio. Sí. Lo graban en el momento del homilía y con eso lo denuncian. Lo denuncia la comunidad homosexual argentina y bueno, al final fue sobreseído, pero años dio vuelta por los tribunales, tratando de demostrar que no había hecho ninguna discriminación injusta. Ahora, yo entiendo que perseguir es una acción activa, proactiva en contra de. Ahora, si yo tengo una opinión distinta, no es perseguir. O sea, yo puedo opinar, por ejemplo, algo acerca de género, no sé, sobre la homosexualidad o sobre tal cosa, tal otra. ¿Tengo derecho a tener mi opinión? ¿O soy un perseguidor por tenerla? Y lo que pasa es que son los derechos que van cercenando, ¿no? Porque junto a este avance totalitario de la ideología de género, se van cercenando el derecho a la libre expresión. Dábamos un ejemplo recién, pero por ejemplo, se podían dar montones a la educación, los derechos de los padres, a educar a sus hijos conforme a sus propias pautas morales y religiosas. Tuvimos un colegio evangélico en Neuquén, por ejemplo, el Colegio Amén, que fue perseguido por dar justamente una cosa que no tenía nada que ver, digamos, una forma de familia, hablar de familia. Una palabra me parece a mí que es clave para entender un poco el contexto cultural. Hay un proyecto hegemónico, totalitario. Absolutamente. O sea, no es una defensa de la libertad de los travestis o de la libertad de una minoría, sino que es un intento de imponer. Exactamente. Esto es importante. Es fundamental lo que está diciendo. Es fundamental. Están buscando imponer una nueva cultura. No es que yo quiero beber por la oreja, ¿no es cierto? Que al final me voy a frustrar, me voy a mojar, Sí. bueno, me voy a divertir un ratito. Es que yo quiero que se me reconozca como un derecho beber por la oreja y además quiero que de ahora en más todos beban por la oreja y nadie diga que no está de acuerdo con beber por la oreja. O sea, es ese criterio, ¿no? Es la imposición, porque ellos no piden que se los deje vivir. O sea, No, buscan la imposición social de eso que viven. Claro, en realidad, a ver, yo, desde el sentido común, vos mientras no, dice la Constitución, ¿no? Mientras no afectes a un tercero, podés hacer, bueno, hacer lo Sí. que quieras, qué sé yo. Pero que me impongan a mí conceptos, una creencia, una ideología que yo no comparto, me parece a mí que es volver al totalitarismo. Claro. Es una forma de totalitarismo. Absolutamente. En realidad uno trataría de que no lo hiciera solas tampoco porque, digamos, desde la caridad vos vas a buscar lo mejor para él. Bueno, está bien. Pero sí estamos todos de acuerdo en que en esa esfera íntima no puede haber poder de policía. Exactamente. ¿No? Esa es la diferencia. Sí. Poder de policía en esa esfera íntima no. Entonces,
Pero de ahí a imponer socialmente al resto, o sea, hoy está pasando con los padres. Hoy hay un intento por reformar, bueno, ese es otro tema, la ley de educación sexual integral, pero es un ejemplo de esto que usted está mencionando, para quitar de esa ley nacional que está el tema de ideología de género, que metido en los contenidos del Estado, pero para que las escuelas privadas no puedan dictarlo en el marco de su ideario. O sea, para que la línea que se baja del Estado sea exclusiva y excluyente, ¿no? Hoy hay una imposición totalitaria, efectivamente. Hay muchos ejemplos. El profesor Viejo Bueno en Tucumán tuvo problemas porque, a raíz de preguntas, porque esto suele pasar, ¿no? Antes dimos el ejemplo de Monseñor Dimonte, no es que va la comunidad homosexual a grabar por las dudas, o sea, se sabe con anticipación qué lecturas tocan en el día. Sí, lo están buscando. Claro, sí. lo están buscando. Y al profesor Viejo Bueno, que se sabía cómo pensaba en Tucumán, profesor de filosofía del derecho, bueno, se sabía cómo pensaba, le preguntaron una vez, dos, tres en clase, hasta que pisó el palito, y mencionó nada, o sea, la estructura natural de la familia, ni siquiera se metió en particular con los homosexuales, pero por el solo hecho de mencionar la estructura natural de la familia fue querellado. Fue querellado. Sí, fue querellado. O sea, hoy hay una imposición totalitaria de todo esto. Sí, desde luego. Buscan amedrentarnos, ¿no? Para que justamente no podamos decir más estas cosas. Ese es el objetivo final. De hecho, uno ahora antes de hablar lo piensa dos veces. Sí, pero la nata, siendo un periodista, digamos, que tan conocido, cuando dijo que Flor de la B no era una madre, que él consideraba que en todo caso es un padre, bueno, se lo fueron a la yugular y siendo la nata, insisto, tuvo que salir a hacer aclaraciones. Ahora, la nata tiene un poder mediático enorme. Si lo decís vos o lo digo yo, vamos preso. Claro. Pero por eso, la nata tuvo que salir a dar explicaciones porque había dicho eso. Hoy hay una imposición que en realidad está mal, porque ni siquiera desde el punto de vista positivista, ni siquiera fundándonos en la ley, porque la ley de identidad de género permite que yo diga, en realidad me percibo cacho y me ponen cacho en el documento. Ahora, la ley no puede obligar, porque evidentemente, a que otro me vea como cacho, ¿no? Una cosa es que yo diga soy Napoleón y otra cosa es que el otro tenga que decir sí, soy Napoleón, saludo mi general. Hace poco el presidente electo, Fernández, dijo que la penalización del aborto en la Argentina es un tema de hipocresía. Y yo me quedé pensando, tratando de analizar el concepto de hipocresía. Dice, los argentinos, dijo él, en México son hipócritas. Y lo repitió varias veces ese término, que es un concepto moral. La hipocresía entiendo que es un vicio moral en contra, no sé, de la honestidad, de la sinceridad, de la transparencia de las personas. Ahora digo, ¿cómo puede ser la hipocresía un argumento a favor del aborto? No entiendo cómo, quizás vos lo entiendas, ¿qué quiso decir con esto de hipocresía? ¿Que se realiza, se prohíbe algo que se hace? ¿Qué quiere que...? No entiendo. Hay dos cosas. Primero, que Fernández siempre fue abortista. O sea, yo tengo registradas declaraciones de Fernández del año 2005. No es que ahora se inclina a favor del aborto. Siempre fue abortista Fernández. Segundo, él mismo había dicho, está a favor de la legalización. La legalización es, bueno, lo proveemos en todos los servicios de salud, los centros de atención. De hecho, se está haciendo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo. En la Ciudad de Buenos Aires se hacen los centros de atención primaria la mayoría de los abortos, no solamente los hospitales. La mayoría de los abortos en la ciudad se practican en centros de atención primaria. Están alrededor de 7.000 abortos al año, un montón. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, sí, en la Ciudad de Buenos Aires. Y 7.000 al año. Esa es más o menos la cifra. En realidad se dio la cifra todavía del primer semestre del 2019, que eran unos 3.500, así que bueno, proyectada. Bien. Que vienen en aumento. Fernández dice que por las mujeres que mueren, pero esa no es verdad, digamos. Los terribles son los chicos la proporción de chicos que matan. O sea, por supuesto que yo defiendo la vida, y defender la vida es defender la vida siempre, y de todas las personas, independientemente de la forma en que fueron concebidas, de la edad gestacional, de la condición socioeconómica. Y a mí me duele la muerte de una madre, justamente porque es una persona que defiende la vida.
Pero la realidad es que en el último registro del Ministerio de Salud de la Nación había 19 muertes de gestantes, ¿no? Que podían ser adjudicadas al aborto, porque en realidad no se registran, hay una calificación estadística que es de aborto no especificado, bueno, las que seguro podían ser por aborto, porque el resto de las causas de mortalidad por aborto están los embarazos ectópicos, los espontáneos, bueno, dejando de lado eso que ya sabemos que nos quedaban 19 madres. 19 madres en el año en el país. ¿Qué relaciones hay por cada madre que muere, cuántos chicos asesinan? O sea, los abortistas siguen hablando de una cifra que parece demasiado adulta, pero de todas maneras. O sea, cuando dicen, hay que legalizar el aborto, Fernández, una hipocresía, porque en el país se hacen 500.000 abortos, que es la cifra que maneja él. O sea, 500.000 abortos. O sea, le tiene que dar escalofrío. ¿Cómo va a decir hipocresía? Escalofrío decirlo. O sea, ¿qué es 500.000 de argentinos que matan por año? Es el 40% de los argentinos por nacer que asesinan. O sea, ¿cuántos o más? O sea, para él la solución sería a esta situación legalizarlo y de ese modo como dejar de ser hipócritas. No entiendo, vuelvo a repetirte, ¿qué tiene que ver la hipocresía acá? Fernández no cree que el niño por nacer es una persona que tiene derecho, porque si no uno no hace eso. Cuando uno legaliza el aborto, normalmente la cantidad de abortos crece. ¿Puede reducirse la mortalidad materna? Sí, a lo mejor levemente con la legalización se reduce. En vez de 19 se mueren 15. Sí. Uno evita 4 muertes por ese lado y matan 20.000, 30.000, 100.000 chicos más. O sea, la cantidad, el total. Si uno cree que hay 2 vidas y que las 2 tienen la misma dignidad, la madre y el hijo, en realidad lo que tiene como resultado de la legalización es más cantidad de personas que mueren, va a ser mayor la cantidad total de personas cuando uno considera conjuntamente a las madres y los hijos, que lo cual es lógico, porque la ley tiene valor pedagógico. O sea, ¿qué interpreta el hombre de la calle frente a la ley? O sea, repetime eso, ¿no? La ley tiene valor pedagógico. Pedagógico. ¿Qué significa eso? Significa que el homo cualunque, que el hombre de la calle, piensa que lo que le permiten es bueno y lo que le prohíben es malo. Eso es el valor pedagógico. O sea, el valor pedagógico quiere decir, la ley le da a la sociedad, más allá de la condena, de lo que diga, una señal. Moral. Claro, ¿por qué se insiste tanto los abortos legales? No hay abortos legales en el país. O sea, no los hay ni los a ver siquiera si se aprueba el código proyectado que está en estudio. Porque el aborto, aún con causales de no punibilidad, está en el libro segundo, título primero, libro segundo del Código Penal, libro de los delitos. Título primero, delitos contra la persona. Capítulo primero, delitos contra la vida de las personas. O sea, está en el Código Penal. Después dicen, no, son los abortos legales que están en el Código Penal. El Código Penal es el libro de los delitos. O sea, no hay aborto legal en este país. Puede haber, como ocurre con otros delitos, abortos que no son punibles. Que dice, bueno, en estas circunstancias no le cabe cumplir con la pena, no va a ir preso en estas circunstancias, pero no hay abortos legales. Pero hablar de abortos legales está dando una señal a la sociedad, es un manejo estratégico también, porque la gente piensa que lo que es legal no es malo. O sea, eso es muy importante. O sea, la ley, más allá de un carácter legal, digamos, ¿no?, tiene un carácter, digamos, moral, pedagógico, decíamos, lo que está... Sí. Permitido es bueno, lo que está prohibido es malo. Entonces el hombre de la calle, todos nosotros la usamos para vivir. Entonces hay es muy impresionante, ¿no? Nos vamos familiarizando. Es muy impresionante. A veces ni lo advertimos, pero por ejemplo, antes de la ley de identidad de género hablábamos de el travesti. Después de la ley de identidad de género empezamos a hablar de la travesti. Si uno dice el travesti, ya es como que lo empiezan a mirar mal, porque fuimos del travesti a la travesti después de la ley, y ahora dicen la chica travesti, ¿no? Le agregan eso para que no quede duda del género. Sí. O sea, pero hemos cambiado hasta el lenguaje en la sociedad. Bueno, que lo que pasa es que todo empieza en el lenguaje. Entiendo que hay un autor, René Girard, que habla del exorcismo lingüístico, que cuando uno cambia las palabras, bueno, de hecho en el tema del aborto lo llaman interrupción voluntaria del embarazo. Sí. O sea que es mucho más
inocente, aparentemente, que lo otro, ¿no? Sí. Digamos, el tema de las palabras es fundamental. Lo instalar en el tema de la ideología. Claro. Tiene mucho poder las palabras. Incluso las van modificando con el tiempo, ¿no? Claro. O sea, las van mudando. Esto que es señalada de interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros empezamos con guías que eran de aborto no punible. Sí. Después eso fue cambiando. Y después usaron, después de esa, uno busca las notas en los medios y tiene esa sigla, aborto ANP, no punible. Están las notas de la época, ¿eh? Busquemos en el año 2008, por ejemplo, se habla de eso. Después se pasó a usar esa sigla IBE, los medios abortistas, sí. La nota de una Mariana Carvajal en página 12, por ejemplo, dice, pasó de ANP a IBE, interrupción voluntaria del embarazo. Y después lo reemplazó por ILE, interrupción legal del embarazo. O sea, como eso va mudando para cambiar la concepción de la gente. Es muy interesante. Esta gente, obviamente, es muy inteligente y tiene una escuela, digamos, revolucionaria de muchos años. Y entonces saben perfectamente que el uso de las palabras es una conquista mediante el lenguaje. Sí. Que uno tiene que estar atento, ¿no? Cuando te cambian las palabras, algo, qué sé yo, algo quiere decir. Y va instalando socialmente. Se va instalando, claro. A través de los medios, entiendo. Son los medios los que lo instalan, los grandes medios de comunicación. Sí. ¿O no? No sé. Sí, lo instalan los medios y a punto tal que a veces uno que conoce esto que estamos diciendo tiene que hacer un esfuerzo para no decir o dice algo porque ya está instalado y después decir no, así no quiero hablar de esta manera, ¿no? Claro. O sea, es un esfuerzo que uno hace, una cierta violencia para no usar esta terminología, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, uno ya habla de género, no habla de sexo ya. Sí. Porque, bueno, se instaló y uno como es hijo de este tiempo, de esta sociedad, y bueno, qué sé yo. Todo es así. Y en el Código Penal, por ejemplo, por volver al ejemplo del Código, se instala la eutanasia activa, pero lo llaman homicidio a petición. O sea, los nombres cambian, evidentemente. La fecundación artificial lo llaman reproducción humana asistida. En vez de artificial es asistida. O sea, evidentemente... Sí, todo un manejo, es muy interesante el manejo del lenguaje que hace la nueva izquierda y la ideología, porque manejando el lenguaje uno maneja la mente de la gente, y esto obviamente es indudable que es un proyecto totalitario. Para mí no hay ninguna duda. Sí, absolutamente. No hay ninguna duda. Absolutamente. Hace poco leí un artículo que me pareció muy interesante. Dice el autor que la mejor posición es la posición de víctima. Porque cuando vos sos una víctima, tenés todos los derechos. Y aunque cometas algún delito o hagas lo que quieras, tu condición de víctima te hace inocente, te justifica todo lo que hagas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto de la mujer, obviamente, por eso hay que discernir bien cuando la mujer es realmente víctima, que sucede y mucho, cuando se hace una ideología de la víctima, de la mujer como víctima del hombre, a través de todo un proceso histórico que quizá empiece con Adán y Eva hasta el día de hoy, y que siguen siendo explotadas, un poco tomando como la dialéctica del explotador y el explotado, viste, que enseñaban no sé, Marx y todo eso, que un poco se aplica hoy en esta ideología al varón y a la mujer, ¿no? Y entonces, claro, es una víctima, y si es una víctima se le perdona todo y tiene derecho a todo, y si inventa, por ejemplo, como yo he conocido casos de mujeres que han inventado contra su marido o su pareja un delito de violencia, obviamente, y ellos fueron presos. Sí.
sin haber cometido ningún delito en realidad, solamente por la acusación, digamos, el testimonio de la mujer. Claro, porque al principio se le cree al hombre. Hace poco vi... A la mujer, claro. Pocos días pasaban en el noticiero un video de un hombre que había filmado a la esposa, que se estaba como pegando a sí misma para hacer ruido, que lo filmaba, y ese video de filmación de la esposa, que a su vez estaba preparando todo para denunciarlo, lo salvó de ir preso. No, hoy puede pasar. Por supuesto que hay situaciones en que la mujer es víctima, lo que no se puede conocer que la mujer puede ser victimaria también, ¿no? Y de hecho conocemos casos de mujeres que han asesinado a sus hijos, no sé, casos horrendos de abuso, de pornografía, donde está implicada la madre del menor, o abusos contra ancianos cuando se pierde la paciencia, cuando están a cuidado, que usualmente están a cuidado de la mujer. O sea, no es que no repudiemos toda forma de violencia, ¿no? Ese manejo ideológico donde la mujer solo puede ser víctima y jamás victimaria, a mí me parece, incluso tengo algunas diferencias con el feminismo. Yo reconozco en esto de ese lugar de dominación que mencionaba, de postergación, que a lo mejor hubo una época, felizmente superada, en que la mujer no era postergada, pero era a lo mejor circunscrita a un ámbito hogareño, ¿no? Por supuesto que el primero y más afín de los ámbitos de la mujer es el hogar, no es que lo relega. Pero me parece, ahí el feminismo dice como que el hombre dominaba a la mujer, el hombre era el que quería dedicarse a la política y a la economía, y la mujer tenerla en la casa. A mí me parece que hubo una época en que lamentablemente se excluyeron mutuamente y se perdieron un poco los beneficios de la complementariedad. Te hago una aclaración. Yo no soy machista, pero era el hombre el que hacía el servicio militar obligatorio, era el hombre el que iba a las trincheras, era el hombre, hemos dicho, el varón, el que moría en la guerra. Claro. O sea, también el varón tenía funciones mucho más difíciles y mucho más riesgosas. En la Segunda Guerra Mundial murieron, no sé, mucho más hombres que mujeres, etcétera. De modo que tampoco la pasaba bien, no era que el hombre se dedicaba a explotar y a fumar un habano tomando un coñac. Y bueno, se repite lo que decía yo respecto a la mujer en el hogar. O sea, es más afín naturalmente al hombre, es todo eso, que a la mujer. O sea, me parece razonable que le tocara al hombre. Lo que yo digo que en una época a lo mejor hubo una suerte de mutua exclusión donde perdieron los dos, no esta dominación del hombre sobre la mujer, porque cuando uno se remonta a tiempos antiguos, sí, la mujer a lo mejor por sus características se le dejó actuar en el mundo de la educación, de las artes, y otras esferas como políticas, económicas le estaban más vedadas. Pero también en una época que el hombre entraba en la cocina y nosotros lo sacábamos corriendo, ¿no? Guay, o que agarraba un bebé recién nacido y nosotros decíamos, ay, este inútil se le cae y lo rompe. O sea, era una época donde había, cada uno se encerraba, ¿no? En los espacios que, digo, eso felizmente está quebrado porque el hombre que aporta criterios de productividad y eficiencia, y la mujer humaniza estructuras empresarias, por ejemplo, y bueno, qué bueno aprovechar la complementariedad entre los sexos, ¿no? Pero había una suerte de encerrarse cada uno en ámbitos que le son más afines, y bueno, pero eso fue felizmente quebrado ya hace muchísimos años. Lo que pasa es que el feminismo, después de empezar bueno, derribada esa falsa competencia, a trabajar codo a codo, empieza una suerte de guerra entre los sexos, ¿no? En ese sentido, el feminismo, más que a reivindicación de la mujer, suena a odio por el hombre, o sea, a venganza, muerte al macho, dicen los carteles. No hay un feminismo, sino hay muchos feminismos, entiendo. Sí, hay distintos tipos, sí, porque surgieron por distintas cosas. Por ejemplo, esta que menciono, que era un poco la emancipación social de la mujer, con que, insisto, se perdieron los beneficios de la complementariedad, y aparte, bueno, en esa idea de reclamo feminista tampoco, ¿no? Porque esto de salir corriendo de la casa esclaviza, bueno, en esas cosas no estoy de acuerdo.
yo soy como madre si de fuera, familia. Como si fuera una prisión, una cárcel. Claro, hogar, no, de claro. ninguna manera. Y que Obviamente. una mujer para realizarse en una oficina acomodando papeles se realiza nada más maravilloso de todas esas tareas que realizamos las mujeres que el don fantástico de educar a nuestros hijos. Estamos moldeando un alma humana. Esos grandes hombres que cambiaron la humanidad tenían atrás una madre que los había educado. O sea, yo no hice nada tan importante en la vida como eso. Tengo una carrera universitaria, trabajé, edito boletín, pero algo que, como la maternidad, no puede ser la mujer, evidentemente. Falta a lo mejor un reconocimiento social de la maternidad. Ahora hay proyectos en el Senado, sobre todo, que están tratando pero con una visión distinta, pragmática, ¿no? Fundándose en lo que le ahorra, la plata que ahorra la mujer en el hogar, o las diferencias remunerativas, o cuánto se ocupan de las tareas domésticas, bueno, que se reconozca como una suerte de salario de ama de casa, ¿no? Esa es una visión pragmática. Yo reconozco que la maternidad es algo nobilísimo, que irradia después beneficio social. Y esa nobleza de la maternidad es lo que tiene que ser reconocido. Que por supuesto hay un tema económico atrás, porque eso lo sabemos todas las madres. Yo me cansé de dictarlo la masa, o preguntar cuánto es 3 por 8, 4 por 7, o sea, hice de maestra, hice de enfermera, le ahorré enfermedades a mis hijos, entonces no lo tuvieron que atender en el hospital, nada más que diciéndole, no, mira ese vaso de tu hermano, usa otro, ponete el saquito que refrescó. O sea, las madres hacemos todo eso, le ahorramos mucha plata al Estado. Lo que pasa es que yo recientemente leí un artículo, que no sé si será verdad, pero te consulto, que en los años 60 o 70 el salario que traía uno de los dos, generalmente era el hombre, alcanzaba para toda la familia. En cambio ahora se necesitan 2 salarios. Sí, sí. De modo que el trabajo de la mujer, no solamente por una vocación de la mujer a realizarse fuera de la casa, sino por una necesidad económica. Claro. O sea, le conviene al sistema capitalista que trabajando 2 gane lo mismo que antes ganaba 1. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es interesante eso. Sí, sí, por supuesto, porque aparte es la forma de sacar a la mujer del hogar y... Bueno. No, pero también de ahorrar dinero, porque Claro. si antes el salario de uno, qué sé yo, Alcanzado para la familia. alcanzaba para toda la familia, yo me acuerdo Sí, que sí, era sí. así, me parece que era así cuando yo era chico. En cambio ahora tienen que trabajar los 2, casi Sí. necesariamente. Sí, sí, a veces la mujer no tiene otra. No tiene opción. No tiene opción, tiene que salir a trabajar. Sí. Ahora este proyecto del Senado incluye una especie de salario social, Sí, un reconocimiento salarial algo así como de la ama de asignación casa. universal por Sí, hijo, por sería una asignación suerte de universal. salario, sí. Y una reconsideración de lo que se hace en ámbitos domésticos, porque los que lo impulsan dicen que el 85% de las tareas de cuidado en el hogar lo hacen la mujer y solo el 15% los hombres, ¿no? Así que también está la mirada de género. Claro, hay que ver de dónde también sale ese dinero, ¿no? Porque siempre este tipo de subsidios termina aumentando la deuda, etcétera, etcétera. Sí, y después está esa visión pragmática de lo que uno hace en el hogar. O sea, yo creo que mi labor materna es impagable. Es impagable. Es impagable, Claro. o sea, ese es el tema del salario. ¿Cuánto merezco? Lo mío es impagable. Es impagable, Sí. claro. O sea, no se puede contabilizar No, en términos no, de dinero. no, desde luego, desde luego. Claro, estás formando una persona o varias, Sí. estás haciendo... Que después reditúa económicamente, porque Sí, sí, por sí. supuesto esa mirada atenta de la madre evita, con los años de seguimiento y educación, que el hijo sea drogadicto o que sea delincuente, ¿no es cierto? Y todo eso redunda en un beneficio económico, pero en la Sí, nobleza... está formando ciudadanos. Claro, Sí, la sí. maternidad es lo específico de la mujer y no hay nada más noble que pueda hacer que eso que es su especificidad. Está bien, siendo impagable y siendo una cosa totalmente fuera de lo económico, está bien reconocerle algún tipo de recurso económico, llamarlo de alguna manera, supongo. Supongo que en países más desarrollados eso existe, no sé. Pero... A veces se le paga a la mujer por quedarse en la casa cuidando a los hijos. En países muy desarrollados. Sí. Es Los justamente países lo que nórdicos se también. valora es esa... Mismo en Francia, creo. Claro, claro. Vos mencionaste
en una de las entrevistas el concepto de complementariedad del varón y la mujer. Del varón y de la mujer. No es física solamente. O sea, a veces cuando se habla de complementariedad se supone los aspectos físicos que son evidentes, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay complementariedad en otros aspectos, en lo psicológico. Uno lo ve en el trabajo, con compañeros varones, como hay aportes diferentes, eso es fundamental, ¿sí? Así que es natural, ¿no? Responde a ese orden. O sea, no son géneros opuestos, como decir, como el norte y el sur, o el calor y el frío, sino que son complementarios. Claro. Buscan la unidad, estar unidos. Sí, sí. Y cada parte uno de la riqueza comparte su riqueza con el otro. Así es. Y enriquece. Sí, enriquece a los dos. Sí. Enriquece a los dos. Sí, desde luego. O sea, la mujer enriquece al hombre y el hombre a la mujer. Es así. Sí. Es que hay características naturales que uno las ve en el trabajo, las ve en el hogar. O sea, cómo somos distintos desde lo psicológico. Yo estoy viendo un noticiero con mi esposo y él escucha el noticiero, yo me doy cuenta si además sonó el teléfono para el lavarropas. O sea, son como mentalidades diferentes, ¿no? Evidentemente. Sí. Y eso se complementa. Se complementa. Sí. Así que hay que volver, hay que rescatar a la familia. El 20 de noviembre de este año se cumplen los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Es una convención de Naciones Unidas que la Asamblea General adopta el 20 de noviembre del 89. A raíz de eso se hicieron diversos actos en el Congreso de la Nación y se están haciendo actos por los 30 años de esa convención. Perdón, ¿se menciona a los niños por nacer también ahí? En la convención original esta que la Asamblea General adopta en el 89 no, pero al año siguiente, en el 90, nuestro país la adopta con la ley 23849 y cuando la adopta amplía la protección que garantiza la convención, que la convención se lo garantiza a los niños desde que nacen y hasta los 18, y Argentina en esa ley 23849 amplía la protección desde la concepción hasta los 18 años. O sea, esa es una ampliación que hace Argentina cuando la aprueba. Esa ley tiene rango constitucional, por eso muchas veces durante el debate del año pasado se ha visto defender el derecho a la vida en base a la Convención de los Derechos del Niño que tiene en nuestro país, tanto la Convención como la ley que lo aprueba, rango constitucional. Sí. Pero más allá del derecho a la vida, que es taxativo, porque bueno, ahora que mencionamos, la Convención lo reconoce, desde la concepción, el artículo 6 de la Convención dice, todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. No dice, algunos niños, la mayoría de los niños, derecho intrínseco a la vida, todo niño. Más allá del tema de la vida... Perdón, intrínseco quiere decir que... es propio. Sí. Propio, no porque te lo reconozcas, sino porque tiene un derecho que es intrínseco. Sí, exacto. Y todo niño, que no es lo mismo que algunos, la mayoría, ¿no? Todo niño. Eso dice la Convención. Pero más allá del derecho a la vida, en el mismo propio preámbulo de la Convención menciona a la familia. A la familia no solamente, como decimos siempre, como célula fundamental de la sociedad, sino como el ámbito natural. Esto lo rescato porque hace poco se hizo una reunión en la Cámara de Diputados sí. y los que hablaban de la Convención, conmemorando estos 30 años, al contrario, fustigaban esta mención del preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. La familia es el ámbito natural para el crecimiento y desarrollo de los niños. Es ese ámbito propicio. Y la Convención lo reconoce. Así que me parece que una tarea es rescatar a la familia, defender la familia, promover la familia. Así que tanto sea para los niños como para la mujer, lo que mencionábamos antes. Sí, y es curioso que siendo tan importante la familia estuvo ausente de los debates estos presidenciales, está ausente de unas plataformas políticas. Se habla de inflación, se habla de corrupción, se habla no sé de qué, pero de la familia nada. Claro. Nada. Y hoy hay que fortalecer. Nada. No, nadie se menciona a la familia. Siendo lo más importante. Sí. Y aparte cuando un texto legal como este, insisto, la Convención en su preámbulo lo marca como el ámbito propicio, después hace una reunión como la tuvimos hace una semana en la Cámara de Diputados, la hizo la Bicameral del Niño, y llevan una antropóloga que diga, bueno, a mí siempre me incomodó
eso de que se menciona a la familia como algo natural. El propio candidato a defensor adjunto junto a Marisa Herrera decía que coincidía con esta antropóloga, ¿no? La idea de lo natural, o sea, el otro día escuchaba por televisión, el orden natural se acabó en el siglo XIX, siempre una cosa insólita, ¿no? A uno le cuesta creer que se afirme esto, y bueno, la convención la reconoce a la familia como el ámbito natural para el crecimiento del chico. Y la antropóloga decía, no me gusta eso porque cuando se habla de la familia, así simplemente como habla la convención de los derechos del niño, se está hablando de una de las formas de familia. Esa idea de la familia remite, decía ella, a una familia corresidente, conyugal, heterosexual, fecunda, bueno. O sea, rechazaban evidentemente la idea de familia, ¿no? Que ahora, tiene, insisto, una estructura natural. Ahora, que alguien diga, que se llame antropóloga, que alguien diga que el derecho natural o lo natural murió, es un disparate. Es como decir que la luna es de queso. Claro. Sí. No, evidentemente. O sea, a uno le sorprende... Pero estamos a nivel ya del disparate. Y se niega el orden natural y uno no lo puede creer porque se levanta todos los días, levanta la persiana y ve que sale el sol a la mañana. Se mete el café en la boca, no en la oreja. Claro, ilumina, que el sol ilumina y mira al jardín y ve que el rosal esta primavera volvió a dar rosas. Claro, y no se tira por la ventana porque la ley de gravedad es una ley es natural y sigue existiendo la ley de gravedad. Claro, pero eso lo vemos todos, insisto, levantamos la persiana, vemos el sol, miramos el rosal y nos da rosas. Y no da rosas. Nunca un clavel, mi rosal nunca dio un clavel. El perro lo miro y a veces corre, ladra, corre, a veces hasta salta, pero no vuela. No vuela. Claro. El perro no vuela, ¿no? Claro. Y sí, a uno le cuesta ese rechazo al orden natural porque es difícil negar el orden natural. Es difícil. Es difícil. En la práctica es imposible. Sí. Porque esta antropóloga, si vive en el 10º piso, baja por el ascensor. No es que se tira por la ventana. No. ¿O no? No, sí, obvio, sí. O sea, estamos ya, digamos, a nivel de cierta demencia voluntaria, no sé cómo llamarlo. Bueno, la ideología es eso, es una especie de pero lo extraordinario y lo triste es que estas ideologías que deben existir como cosas marginales, entiendo, siempre lo marginal debe existir, no ocupa el lugar de marginalidad en la sociedad, sino que se introduce en la bicameral. Sí. Y está ahí en el gobierno y son las que dictan las leyes. Sí. Ya como elemento curioso de la sociedad me parece bárbaro que alguien niegue el orden natural. Está bueno, qué sé yo, te hace pensar, pero que no legisle. Bueno, ahora digo yo, no sé. Claro, modificar justamente, decíamos, la ley de educación sexual para que esto de las distintas formas de familia, porque eso apuntaba esta antropóloga que habló en bicameral. O sea, no hablemos de la familia porque eso remite a una forma de familia. Lo decía, ¿no? O sea, rechazaba esta estructura natural de la familia. Pero bueno, ahora quieren modificar la ley de educación sexual para que ni siquiera un colegio católico o un colegio protestante o un privado que tiene un determinado ideario pueda exceptuarse de esos contenidos que le bajan desde el Estado. Por eso decíamos que es un proyecto totalitario. Ah, sí. Y aparte especifica, y esos contenidos tendrán que ser dictados en base a leyes como la de matrimonio igualitario, la de identidad de género, o sea, al chico le van a tener que decir, y ahí se cercenan los derechos del niño, a ser educado, los derechos de los padres, a educar, a profesar libremente el culto, porque también, o sea, porque ¿qué es? Que me dejen rezar el rosario encerrada en mi casa, no es profesar libremente. No, si no puedo elegir un colegio católico para mi hijo. Sí, con doctrina católica. Sí, si no puedo exigir que le enseñen eso a mi hijo en el colegio, ¿no? Si el colegio no puede, el colegio privado. Es un proyecto totalitario. Absolutamente. Y en ese sentido avanzamos cada vez más. Bueno, gracias. No, por nada.